Buenas tardes, profe. Hola Patricia, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, profe. Buenas noches, profe. Hola Sandra. Profe, buenas noches. ¿Qué tal Henderson? ¿Cómo va todo? ¿Cómo van? Sí, señor. Hola, profe. Estoy con Pati. Ah, hola, ¿cómo estás? Lisette, ¿cómo te ha ido? Bien, profe, gracias a Dios. Aquí está. Vale. Muchachos, buenas tardes, ¿cómo están? Hoy le corresponde al grupo de Sandra, Henderson, Mauricio y Santiago, ¿cierto? Sí, señor, profe. ¿Cómo se llama el programa o el nombre del grupo? El programa sí, bueno, Estación Deportiva, profe. Estación Deportiva. ¿Y el Correcto. eslogan? Espere, que aquí lo tengo. La pasión que nos une. Sí. La pasión que nos une. Bueno, ya están llegando todos, entonces compartan el libreto, muchachos, o el guión. Vamos. Espera. Listo, muchachos. Buenas tardes. Ok. ¿Listos? Listo, profe. Ok, espérenme un segundito. Ya. Listo, entonces la primera parte consta de 30 minutos. Hacen una pausa y pasamos a la segunda parte de la clase y ahí mismo arrancamos. ¿Listo? Listo, profe, de una. Ok, vale. El tiempo yo se los voy a llevar también. Ustedes también llévenlo. ¿Vale? Cuando ya van a llegar a 30, entonces yo les voy avisando, yo les voy haciendo señas aquí en la pantalla, les voy indicando cuánto tiempo les falta, ¿vale? Cuando les quede un minuto, entonces en ese orden de ideas paramos, hacen ustedes la pausa o mandan como si fueran a mandar a una pausa de comerciales y paramos inmediatamente el programa y luego continuamos la otra media hora en la siguiente parte. ¿Listo? Listo, profe. Vale, a eso me quería referir. Ok, muchachos, entonces arrancamos.
3, 2, 1. ¿Se escucha? Así es, muy buenas noches para todos nuestros oyentes y bienvenidos una vez más a Estación Deportiva, la pasión que nos une. Vamos a dar un cordial saludo a la mesa de trabajo, equipado por Sandra Villamizar, un saludo muy especial para ella, y también para nuestro querido compañero Mauricio Tique y Santiago Martínez. Bienvenidos. Buenas ¿Cómo les ha noches. ido? Bien, compañeros, muy buenas noches. Qué alegría tenerlos a todos amables oyentes. Bienvenidos a un encuentro aquí en Estación Deportiva, un encuentro hoy con el tema del ciclismo. Vamos a explorar diferentes aspectos desde la historia y todo lo que tiene que ver relacionado con el ciclismo. Bienvenidos, compañeros. Así es, bienvenidos a todos los oyentes también que nos están acompañando en estos momentos. Y el tema de hoy es algo muy especial, es algo muy particular, es el tema del ciclismo, desde que inició y todos los avances que ha tenido hasta la fecha. Santiago. Bueno, sin más preámbulo, vamos a iniciar con lo que tiene que ver la historia del ciclismo. Pues todos los inventos humanos muchas veces son el resultado de intentar satisfacer alguna necesidad, aunque a veces la falta de ingenio o la falta de tecnología puede no permitirnos una determinada satisfacción, pero hoy en día el ciclismo ha marcado una tendencia hasta para la movilización. Entonces, no sé si a alguno de mis compañeros les gusta el ciclismo o lo han practicado ahorita en este momento. La verdad me parece chévere el ciclismo, pero no es mi fuerte todavía. Bueno, No, la pues, verdad es que yo vivo muy lejos de mi zona de trabajo, entonces pues no utilizo la bicicleta, sin embargo es un medio de transporte muy útil y saludable. La verdad que me ha servido de mucho en esta pandemia. Digamos que ahorita el medio de transporte que más uso es la bicicleta como tal. La tenía por allá guardada, pero bueno, me animé a sacarla, señores. Eso está muy bueno, bien, pues, Mauricio. gracias compañeros por esos aportes. Pues en las antiguas civilizaciones de Egipto, China e India aparecen los testimonios más antiguos sobre los antecedentes de este vehículo, la bicicleta. Pero desde su comienzo no fue así, porque la bicicleta ha tenido diferentes cambios, así como diferentes evoluciones, por decir así. La bicicleta que dio origen a este deporte en las épocas modernas apareció en Alemania en 1817. Y hay un dato curioso aquí. Hoy hay más de 800 millones en el mundo, el doble que la cantidad de automóviles. Esto porque la gente ha tenido como esta propuesta de movilización y la primera bicicleta en 1817 fue llamada máquina de correr y caballo de diversión. Desde sus orígenes se consideró no solo medio de locomoción, sino también elemento de competición. Este término medio de locomoción es porque, como bien sabemos, el tren tiene estos aparatos, esta mecánica de locomoción, así como lo tiene la bicicleta. Cuando damos pedaleo, un pie hacia abajo y otro pie hacia arriba, por eso tiene esta terminología de locomoción que nos permite pues el desplazamiento en la cicla. Entonces me parece que es uno de los inventos que ha hecho mucho bien al ser humano. Pues pienso yo que de esta manera muchas personas la cicla la tienen como hoy en día como en primer lugar como el medio de transporte que ha impactado en nuestra sociedad y en las diferentes ciudades también, Y ¿no? Santiago, como lo decía anteriormente, no solamente es un medio de transporte muy útil, sino que se puede practicar el deporte, que además es muy saludable y ejercita, pues digamos que la mayoría de músculos del ser humano. Entonces, y aparte el cardio y demás, entonces además es muy, muy saludable para la persona.
Claro que Así- sí. Bueno, Santiago. aunque sin pedales, cadena y manilar, en un comienzo, el celerífero puede considerarse el precursor de la bicicleta. El celerífero pasó a llamarse velocífero y después velocípedo, con los velocípedos a cuestas, una rueda de un diámetro de 3 metros. Imagínense esto. Sí, cómo es para el equilibrio, Anderson? ¿Cómo podríamos montarnos en un aparato de estos? Porque esta también tiene que ver con las primeras competiciones en el velocípedo. La verdad yo siento que tengo un equilibrio bastante bueno, pero me gustaría tener la oportunidad de montarme en un velocípedo. La verdad sería interesante. Bueno, y es que en aquella Aparte, época... Sí, dale, Sandra, tranqui, sigue. aparte yo creo que eran muy porque esas bicicletas eran muy altas, entonces, pues digamos que tener el equilibrio y poder manejar como tal, ese aparato, quién sabe, o sea, con ese miedo de caerse, de verdad eran muy, muy temerarios. Bueno, ahorita vamos a mirar cómo fueron las competiciones, las primeras competiciones que fue en el velocípedo, porque hay una fecha muy importante que es el 23 de mayo de 1891, esta fecha histórica para el ciclismo, la primera Burdeos-París, porque de aquí parte las primeras principales competiciones, que es el Tour de Francia, el Giro de Italia y la Vuelta a España. Uno de los colaboradores de Henry Desgrange, Joe Labrie, le facilita una idea de organizar una gran carrera ciclística por etapas que da toda la vuelta a Francia. El 1 de julio de 1903 nace el Tour de Francia, la primera reina del calendario competitivo del ciclismo profesional en el mundo. 6 años después, Italia, que ya contaba con extraordinarias carreras de un día de duración como la Milán-San Remo y el Giro de Lombardía, conoce su primer Giro. No sé si ustedes han salido de pronto a ciclovía, ciclorruta, de pronto aquí en Bogotá que tenemos como esa facilidad. La verdad sí he salido y es bastante interesante cómo le han dado la oportunidad a que esto crezca un poquito más, a que esto se expanda el tema del aporte, a que la gente use sus siglas. No, y es que además, digamos que a pesar de que son bastantes las bicicletas que se ven hoy en día, por el tema de lo que ha venido pasando en el mundo como tal, aún así no se ve como esa congestión a nivel vehicular, ¿no? Yo pienso que el tema de la bicicleta es muy importante y le facilita a uno como el trasladarse de la casa al trabajo, pienso yo. O sea, para mí la bicicleta es espectacular en un medio de transporte muy importante. Bueno, Claro ahora que sí, sí, Mauricio. entramos a esta fase que son las primeras competiciones ciclísticas. Mauricio nos tiene unos datos, aquí lo veo levantando la mano. ¿Cómo es, Mauricio? Claro que sí, Santiago oyentes, muy importante hacerles saber a nuestros oyentes las primeras competiciones ciclísticas en la historia. Resulta que el 31 de mayo de 1868 se celebró la primera carrera de bicicletas documentada en el mundo en el Parque San Claudio de París, en Francia. Digamos que fue una carrera más bien corta, con una distancia de 1200 metros en un suelo de grava destinado a las carreras de caballos. Oiga, imagínense esto. Bueno, es que Además, hay que esta tener primera, algo presente acá, y es que estas primeras competiciones, como lo habíamos mencionado, tienen que ver con los velocípedos. Por eso las distancias de 1200 metros, porque estos aparatos realmente eran muy pesados, entonces por eso no eran distancias tan largas. exacto, digamos que se acomodaba como a la pista de grava, ¿no? Aquellas pistas con piedritas pequeñas como para, digamos, para el tamaño de estos velocípedos, ¿no? Bueno, además resulta que la primera carrera ciclística de la historia consistió en dos pruebas. Una que la primera la ganó el inglés James Moore y la segunda la ganó su contrincante, el polaco Polochini. Henderson, ¿usted se imagina, no sé, estar corriendo en una pista como estas, de grava? O sea, donde usted se llegue a caer, se parte hasta la madre porque hay piedritas pequeñas. Si usted nomás corriendo en una carretera normal, en una pista normal, se puede raspar. Imagínense en una pista como estas. ¿Ha tenido de pronto aquella oportunidad o en la moto también? Sé que es un duro para la moto. No, la verdad no he tenido esa oportunidad y creería que de pronto pues en ese campo no me atrevería tampoco por lo mismo y tanto de que eran equipos muy pesados, con eso no me atrevería, creería que no.
Bueno, Bueno, aquí hay un usted me dato importante, un dato curioso, porque en 1869 se celebra la primera carrera clásica entre París y Rouen, ganada como, ¿cómo no? Por James Moore, que invitó algo más de 10 horas, que invirtió algo más de 10 horas. De los 100 participantes, 5 eran mujeres. Pues aquí empezamos con las mujeres a hacer este impacto en el ciclismo. ¿Qué te parece esto, Sandra? Bueno, es muy increíble y muy, digamos que muy importante para el género, pues porque no siempre se tuvo en cuenta a la mujer y de un momento a otro se le fue abriendo como la oportunidad y el espacio y asimismo la mujer fue respondiendo o las mujeres de la época fueron respondiendo a ese gran reto y ganaron pues competiciones muy importantes. Bueno, La señor. verdad en eso tienes toda la razón, Mauricio. Bueno, señores, el Touring de Francia, que fue un club social para ciclistas que apoyaba más que todo era como a los ciclistas británicos, colocó una placa, colocó una placa en este parque donde se puede leer de la siguiente manera, abro comillas, el 31 de mayo de 1868, James Moore se convierte en el ganador de la primera carrera para velocípedos. ¿Ah? Muy interesante este dato, digamos que tuvo gran relevancia. Bueno, y seguían pasando los años de competencias y en 1869 se celebró la primera carrera clásica entre París y Rouen, como lo decía ahorita el compañero. James Moore, como bien lo decimos, un gran ciclista inglés. Y un dato también muy importante era que en esta participaron 100 competidores, de los cuales 5 eran mujeres. Y aquí es donde viene mi compañerita Sandrita. Sandrita, ¿qué tal para la bicicleta? Bueno, la verdad es que a mí no me gusta mucho el ciclismo. Soy una persona que primero me canso muy rápido. Entonces, pues no me gusta. Sin embargo, pues como lo he dicho y lo vuelvo a decir, es un deporte muy importante. Así que por favor, practíquenlo. Y pues continuemos, ¿no? ¿Qué pasó en 1876 con el inglés llamado Dobbs? Bueno, resulta que más adelante llega este inglés, inventa la cadena y la tracción se traslada a la rueda trasera. Y oigan esto, señores, aún no llegaba la existencia de los neumáticos cuando ya empezaban a celebrarse las primeras pruebas de resistencia en bicicleta en el medio oeste de los Estados Unidos. Ya a partir del año siguiente, las localidades de San Pablo y Népolis celebran la carrera de bicicleta de 6 días y después le adicionaron los neumáticos a las ruedas a estas competencias. Luego se le trasladan también el pabellón deportivo Madison Square Garden de Nueva York. Ahí comenzaron a hacer ese tipo de Perdón, competición. Mauricio, lo interrumpo un momento. Sí. Adicionalmente, el corredor Dobbs rompe el primer récord pues en la hora de 25,6 kilómetros. O sea, él se establece y se posiciona en ese primer pues, récord en la época. O sea, ese también fue pues, digamos que un señor muy importante en el ciclismo. Perfecto, claro que sí. Bueno, y muy importante como el paso de estos tiempos fueron modificando la bicicleta, ¿no, muchachos? Ya llegó luego la cadena con la cual mediante, digamos que las piernas usted puede ejercer una fuerza, digamos que para correr más rápido. Luego llegó el neumático para que pues esta se pueda deslizar más rápido dependiendo de la pista, chicos. Y bueno, digamos que los europeos tampoco era que querían verse en desventaja cuando este deporte llegó hasta allá, porque resulta que cuando llegó este tipo de competencias allá a Europa, el público no aceptó el tamaño, es decir, los grandotes, los grandotes que eran los americanos, no lo aceptaron los europeos. Y la primera prueba de 6 días se disputa en Berlín en 1909, pero por parejas. ¿Cómo la ven? Bueno, me parece muy importante también aquí, en estos años, pues la cicla tenía un peso diferente, los materiales eran muy diferentes a la actualidad, entonces también vemos el desempeño de todos estos ciclistas en esta época. Me parece que es extraordinario ver cómo es ese proceso en el ciclismo. Claro que sí. A continuación les voy a dar a conocer las carreras, bueno, las 3 carreras ciclísticas con más prestigio, digamos que de reconocimiento mundial, llamadas también carreras de 3 semanas o de 21 días. Y bueno, estas por orden de importancia, las cuales son
el Tour de Francia, que tenemos en primera instancia, el Tour de Francia que se celebra por primera vez en 1903 y lo gana el francés Maurice Garin. En segundo lugar tenemos el Giro de Italia que se da comienzo en 1909 y lo gana el italiano Luigi Gana. Y en tercer lugar tenemos la Vuelta a España celebrada por primera vez en 1935 y esta la gana el belga Gustave Delur. Así como aquí hablamos de escarabajos subiendo, en España, el Águila de Toledo, Martín Bahamontes, vencedor de la edición de 1959. Me parece un dato muy chévere porque pues aquí en Colombia sabemos que nuestros escarabajos son el emblema a nivel internacional. Me parece un dato muy chévere. No, y además que en estos tiempos el ciclista, digamos que eran otros tiempos, ¿no? O sea, era muy diferente a la época actual que nosotros vivimos. El ciclista podía detenerse en lo alto de una montaña después de llegar varios minutos antes de los demás y tomarse, digamos que un helado, podía ponerse a esperar al pelotón a que luego los otros llegaran, ¿cierto? Digamos que no había tanto en juego lo que tenían que perder, ¿no? Las primeras carreras del ciclocross, es decir, del ciclismo campo a través, en el que se alternan el uso de la bicicleta y la carrera a pie, con la bici a cuestas, empiezan a celebrarse en el siglo XX y el primer campeonato internacional se celebra en 1902. Bueno, pero pues dejemos a Anderson que nos trae más información para ustedes, los amantes del ciclismo, con la trayectoria del ciclismo en Colombia. ¿De qué se trata, Anderson? Así es, correcto, gracias Mauricio. Y para todos los oyentes, no se les olvide que nos puede dar su comentario o su opinión a través de nuestras redes sociales, @Estación Deportiva en Instagram, Facebook o Twitter. Nos puede colocar ahí su comentario respecto si de pronto tiene alguna cicla antigua o algún clásico de cicla que de pronto su abuelito o su abuelita haya practicado. La trayectoria del ciclismo en Colombia, las primeras páginas de la historia del ciclismo colombiano se remontan a finales de los años 40, de la mano con los Juegos Contraamericanos en 1948. La idea de la Vuelta a Colombia nació en el Café Pasaje, entre noviembre y diciembre de 1950. Era algo bastante interesante. Incluso algunos periodistas del tiempo, junto a Efraín Forero, le propusieron al jefe de redacción del Tiempo, Enrique Santos Castillo, que su periódico auspiciara y organizara por primera vez la Vuelta a Colombia. Precisamente el Zipa Forero fue el primer campeón en enero de 1951. También la década de 1960 tuvo como estrella a Martín Emilio Cochise Rodríguez, uno de los grandes del ciclismo colombiano que al cabo de los años se hizo profesional y cerró su carrera deportiva en Europa. Junto a Cochise, que se impuso en 4 ediciones de la Vuelta a Colombia, debutaron Rubén Darío Gómez, Roberto Pajarito Buitrago y Javier El Ñato Suárez. A continuación conoceremos 10 ciclistas colombianos que marcaron la historia del deporte en 2 ruedas. Bueno, este dato es muy importante porque yo recuerdo mucho a mi padre mencionar a Lucho Herrera, a Santiago Botero, entre otros que ya vamos a mirar. Entonces me parece que este tema me apasiona bastante, me gusta mucho. No, y tiene muchos campeonatos este señor, este gran ciclista Cochise, imagínense, fueron varios campeonatos que ganó de la Vuelta a Colombia, del campeonato de ciclismo en ruta, del clásico RCN en 1963, ¿cómo les parece? Un duro este señor. ¿Cómo olvidarlo? ¿Cómo olvidarlo? Bueno, también tenemos entonces los 10 ciclistas colombianos. Como tal, tenemos entonces a Martín Emilio Cochise Rodríguez, se destacó en las modalidades de ruta y pista. Fue campeón mundial en los 4.000 metros, persecución individual en Varese, Italia, en 1971 y obtuvo el récord mundial en la hora para aficionados en el Velódromo Agustín Melgar de Ciudad de México el 7 de octubre de 1970. Además, fue campeón en 4 ocasiones de la Vuelta a Colombia, ganador de la etapa del Giro de Italia y campeón de la Vuelta al Táchira en 3 oportunidades. También tenemos a nada más y nada menos que Lucho Herrera, Fusagasugá, 1961.
A Luis Alberto Herrera, el popular Lucho, siempre se le conoció como el jardinero de Fusagasugá. En 1987 obtuvo la primera victoria colombiana en clasificación general en una de las 3 grandes vueltas, a coronarse campeón de la Vuelta a España. Además, ha sido el único colombiano en obtener la camisa de mejor escalador en las 3 grandes: Giro de Italia, Tour de Francia y Vuelta a España. Y fue ganador en varias oportunidades de la Vuelta a Colombia y el clásico RCN. Bueno, también tenemos por aquí a Santiago Botero, Medellín, 1972. Santiago Botero es el puente que enlaza a esa antigua generación de escaladores que se destacaron en Europa con la nueva camada de ciclistas que sobresalen en ruta. Santiago fue campeón mundial de contrarreloj en el año 2002, el mismo año en que alcanzó su mejor lugar en el Tour de Francia, al ser 4º en la general. Botero también ganó varias etapas del Tour de Francia y la Vuelta a España. También tenemos, una participación muy importante, María Luisa Calle, Medellín, 1968. Aunque comenzó en el ciclomontañismo, María Luisa Calle se destacó en la modalidad de pista, donde logró medalla de bronce en la puerta por puntos de los Juegos Olímpicos de Atenas en 2004. Además, en 2006 fue medalla de oro en la prueba del Scratch del Campeonato Mundial de Ciclismo en pista de Burdeos, Francia, y logró múltiples medallas de oro en Juegos Panamericanos y Suramericanos. También tenemos a Fabián Puerta, Caldas, Antioquia, 1991. Fabián Puertas es un especialista en la modalidad de pista, especialmente en el keirin, donde ha conseguido 7 medallas de oro panamericanas de manera consecutiva y 2 medallas de plata en los campeonatos mundiales de pista. Además, ha sido múltiple ganador de medallas de oro en los Juegos Sudamericanos en la modalidad de pista. También tenemos otra muchacha que marcó la diferencia también, Mariana Pajón, Medellín, 1991. Basta decir que Mariana Pajón es doble medallista de oro olímpica en su modalidad BMX, pero sus palmares es impresionante. 18 títulos mundiales en BMX, 2 campeonatos en Estados Unidos, 9 campeonatos latinoamericanos, 10 campeonatos panamericanos y 2 campeonatos bolivarianos, así como los Juegos Centroamericanos y del Caribe. En 2017 ingresó a la modalidad de pista y obtuvo medalla de oro en la prueba por equipos en los Juegos Bolivarianos. También tenemos a Jonathan Botero, el Retiro Antioquia, 1992. El ciclomontañismo colombiano tomó relevancia a nivel internacional cuando en 2010 el equipo colombiano liderado por Jonathan Botero ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud en Singapur. Desde entonces ha sido tal el crecimiento de esta modalidad que el mismo Botero ocupó el 5º lugar en los Juegos Olímpicos del Río de Janeiro en 2016. Sin lugar a dudas, el país comenzó a escribir una historia de éxito en esta modalidad. También tenemos en Medellín, 1987, a Carlos Mario Oquendo. Ganó medalla de bronce en BMX en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, siendo el primer colombiano hombre en destacarse en esta modalidad. La verdad que sí hemos tenido bastantes personajes los cuales han sacado en alto el nombre de Colombia. También cabe aclarar que Oquendo es el resultado de una tradición antioqueña de biciclosistas que comenzó a rodar en 1975, con nombres destacados como los de Ricardo Arango, Rubén Darío Soto, Luis Fernando Silva, Juan Fernando Cano, Miguel Ángel Bermúdez y Santiago Duque, bueno, entre otros. Tenemos también a un personaje bastante particular que cada vez que tiene la oportunidad de ser entrevistado o sale con unas ocurrencias que solo a él se le ocurren, y es nada más y nada menos que nuestro Rigoberto Urán, 1987. El más carismático de los ciclistas de Ruta de Colombia es Rigoberto Urán, que cuenta con palmares impresionantes y ha vestido la camisa de los más importantes equipos de ciclismo en el mundo. El de Urrago fue el segundo en el Tour de Francia en 2017 y en 2 oportunidades ocupó la misma plaza en el Giro de Italia. Además, ganó varias etapas en los 3 grandes vueltas. Urán además obtuvo medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Londres en la modalidad de ruta. Y tenemos cabe destacarlo, ¿no?, que va a ocupar ahorita el frente general en en el Tour de Francia, nada más y nada menos, Nairo Quintana. Tunja, 1990, Boyacá. Nairo Man, más conocido como los aficionados del ciclismo, y es hoy, o por hoy, el ciclista colombiano más importante y con
Bueno, cabe aclarar que entre también a Nairo le sigue alguien que también es muy importante y bueno, Nairo con mejor palmares, pensó pese a su estatura, Nairo Quintana ha sabido destacarse en un pelotón a nivel mundial repleto de figuras. Chris Froome, Vincenzo Nibali, Alberto Contador y Alejandro Valverde, entre otros. Un ciclista Nairo muy ha ganado importante. dos. Claro, sí, señor. Un ciclista muy importante, Egan Bernal, que es uno de los que, como yo lo decía, me apasiona bastante. Es un fenómeno, es un monstruo deportivamente hablando. Esas son las palabras de su mentor Pablo Manzuera. Conoce aquí la historia deportiva del nuevo fenómeno del ciclismo colombiano. Adelante, Ederson. Bueno, es un dato muy interesante que no podíamos pasarlo por alto. Recordemos que Quintana también ha ganado el Tour del Porvenir, la Vuelta a Murcia, la Ruta del Sur, el Giro de Emilia, la Volta a Cataluña, la Volta al País Vasco, la Vuelta a Burgos, el Tirreno Hidrático, el Tour de Romandía y múltiples etapas en las grandes vueltas en las cuales ha clasificado nuestro queridísimo Nairo Quintana. Y también tenemos el personaje más destacado y que marcó ¿cómo decirlo? Marcó la juventud y es nada más y nada menos que Egan Bernal, que es un fenómeno, un monstruo deportivamente hablando. Esas son las palabras de de sus mentores, Pablo Manzuera, y la historia de este deportista, como el cual lo suelen llamar el fenómeno ciclismo colombiano, las palabras de Manzuera no son para menos. Egan Bernal aprendió a escalar desde muy pequeño y no sube escalones uno a uno, sino que salta de dos en dos. El colombiano Egan Bernal será declarado campeón del Tour de Francia en 2019. Y me bajé un poquitico, un domingo. Un poquito, sí. Es el ciclista Yes. más joven en alcanzar este logro en 110 años. Creo que eso fue lo que me bajé. El ciclista del equipo Ineos, de 22 años, es supremamente joven, se convertirá en el primer colombiano en ganar el título y el más joven desde Francisco Faber en 1909. Estos ciclistas que han marcado la historia en nuestro país han dado de qué hablar porque han marcado la diferencia como nadie más lo ha hecho y por eso merecen ser destacados la noche de hoy. No, y para Santiago. las futuras generaciones también han marcado muchas y han abierto muchas escuelas en Boyacá, pues me he dado cuenta que por todo este auge de nuestros ciclistas colombianos, me parece que esta historia del ciclismo desde sus inicios y hasta llegar a nuestro país es algo que realmente apasiona a muchas personas. Y es bonito que la gente, o bueno, que realmente se vea la importancia de invertir en un deporte como tan práctico, porque la gente ya está empezando, o bueno, casi la mayoría de jóvenes están empezando a usar más su cicla que el transporte público masivo. Les parece mejor, ayudan más, en fin, tiene muchos beneficios este gran invento como es la Lo cicla. curioso, y lo curioso del ciclismo en Colombia es que solo se dio hasta mediados del del siglo XX, más o menos en los años 40. Entonces me parece muy interesante que, pues, en teoría, en muy poco tiempo han marcado, digamos que la diferencia y han habido muchos exponentes del ciclismo y pues digamos que han habido muchos a pesar del poco tiempo que llevamos como en este tema del ciclismo. Bueno, y ya siendo las 6:35 de la tarde, nos vamos a un corte de comerciales. Ok, lo mandaron muy temprano. Les faltaba minuto y medio, pero bueno, listo. Listo, muchachos. Entonces, paramos. Yo les recomiendo que le echen una revisada a la pronunciación, ¿vale? De los nombres, sobre todo, porque están fallando por ahí, por ese lado. Entonces, para la segunda media hora, échenle una revisada de la pronunciación, ¿vale? Listo, Profe. muchachos. Entonces, paramos acá un momentico y nos volvemos a conectar en un par de minutos para continuar entonces con el programa. ¿De acuerdo? De acuerdo, profe.